Ahora bien, hay una pregunta que es fundamental para entender esta ley, que es ¿por qué los conservadores sancionan esta ley? ¿Sí? ¿Por qué el Partido Autonomista Nacional va a sancionar esta ley? Y un poco ahí en las lecturas que yo les sugería en el campus, que es los últimos dos capítulos del libro de Botana, un libro que si no lo han leído es muy interesante porque reflexiona de una forma bastante correcta, sin ser el marxista, ni materialista, ni nada parecido. Él, digamos, hace un análisis muy concreto de las disputas, digamos, políticas y económicas de la época, ¿sí? Sobre todo en el interior del orden, lo que él llama orden conservador. Hay algunas categorías que podrían ser discutidas, obviamente, desde el materialismo histórico, pero en general es un libro que acierta, desde mi perspectiva, acierta mucho sobre la realidad de esos años, ¿no? Es, si se quiere, una guía para poder entender esos años y después, si se quiere, poder fluir hacia otras lecturas, ¿no? Un poco las conclusiones de ese libro, él se pregunta, Natalio Botana se pregunta, ¿por qué los conservadores van a sancionar esta ley si ellos tenían la mayoría absoluta de la representación, ¿no? Tenemos que decir que desde 1880 a 1912 gobierna el Partido Autonomista Nacional con una ley electoral que era completamente fraudulenta, ¿sí? ¿Por qué era fraudulenta? Porque el voto era cantado, ¿sí? Se podía votar en grupo, eh, era a mano alzada y a viva voz, ¿sí? Uno, para pasarlo gráficamente, uno llegaba a la mesa electoral, levantaba la mano y decía por quién votaba, ¿no? Y a partir de eso se anotaba en una libreta. Ese voto era emitido ante la vista de todos, ¿sí? Y quien, quien no votara a quien tenía que votar, ¿no? Sufriría las consecuencias. Un poco esa era la premisa, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno, la compra de votos, ¿sí? La venta de votos también, eh, el ir a votar en grupos, ¿sí? El arriar a la gente, ¿no? Subirlos a un carro y hacerlos votar todos juntos por determinado participante. Y después, obviamente, las prescripciones que había de que uno tenía que tener determinada fortuna o tenía que tener determinado nivel de instrucción, como por ejemplo saber leer y escribir, ¿sí? O sea, eran todas cláusulas que dejaban a la gran mayoría de la sociedad fuera del proceso electoral, ¿sí? Ahora, con la ley Sáenz Peña, lo que se hacía era que el voto era universal, ¿sí? Para todos los mayores de 18 años, varones, ¿sí? Iba a ser secreto, es decir, que se iba a emitir en un cuarto oscuro, nadie iba a conocer a quién se votaba, y iba a ser obligatorio, ¿sí? Todos los ciudadanos que cumplieran con las prescripciones de la ley eh, tenían la obligación de votar. Por acá tengo la ley, ¿sí? Está en el campus. A ver, un segundito, que la abrimos y la vemos. Bien, yo les pregunto a ustedes porque no me acuerdo si cuando compartí pantalla, ¿ustedes están viendo la ley en este momento? Sí, se ve en el PowerPoint. Perfecto. No, el PowerPoint no, es un PDF que abrí recién, que está Ah, no, dentro. ese no se ve. Ah, No, ok. no. Ahí lo comparto entonces. No me acordaba si había compartido. Ahí está. Ahora sí se va a ver, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. En
en esta ley, sí, esta es la ley original, sancionada el 13 de febrero de 1912, ¿sí? Obviamente después ha sufrido modificaciones, ¿sí? Pero si observamos, dice, son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los 18 años cumplidos de edad, siempre que estén inscritos unos y otros en el padrón electoral, ¿sí? Están excluidos del padrón electoral, 2 puntos, por razón de incapacidad, los dementes declarados en juicio, los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito, por razón de su estado y condición, y acá es interesante esto, para, aunque sea hacer una comparación a, a hoy en día, ¿no? Dice, eh, están excluidos los eclesiásticos, los soldados, cabos y sargentos del ejército permanente y la armada y agentes o gendarmes de la policía, los detenidos por juez competente mientras no recuperen su libertad, los dementes y mendigos, etcétera, ¿sí? Vean que los soldados, cabos y sargentos no están incluidos para votar, ¿sí? O sea, están excluidos de la ley electoral, ¿sí? No voy a sacar una conclusión apresurada, pero quizás esto tiene algún componente o algo que ver con la situación en los golpes de Estado, ¿sí? Es un sector de la sociedad que no está votando, ¿sí? Los eclesiásticos y los soldados no están votando, no están eligiendo a los dirigentes. No los voy a justificar, que por eso tienen que hacer golpe de Estado, pero puede generar o podría llegar a generar un cierto clima, una cierta predisposición para la intervención política, ¿sí? Bien, por razón de indignidad, bien, penado falso testimonio, eh, y miren el último punto, los dueños y gerentes de prostíbulos, ¿no? Bueno, eso no podían votar, che. Qué suerte, ¿no? Increíble. Increíble que los pongan en la ley como si fuera una actividad eh, totalmente legal, ¿no? Normal. Los dueños de prostíbulos no podían votar. Bueno, habla un poco también del clima de la época. Bien. Uy, ¿qué tiré? No sé. Bien. Vuelvo entonces al Power. Eso un poquito después obviamente detalla la forma de elección, ¿sí? Eso está bueno para usarlo como fuente en el aula, para trabajarlo, para verlo con los alumnos, los estudiantes. Eh, es una fuente interesante que no suele aparecer, digamos, en las propuestas didácticas, digamos, no suele aparecer la ley en sí, porque es un texto que la verdad es aburrido, es una ley, ¿sí? Pero que está bueno como para tenerlo en cuenta, ¿no? Para ver ciertas particularidades y de ahí expandir a otro tipo de reflexiones. Bien, las reflexiones de Botana de por qué los conservadores sancionan esta ley dicen que el sector conservador creía que podía ganar fácilmente las elecciones. Consideraban que con mayor participación sus gobiernos serían más legítimos y se reduciría el conflicto social. Los conservadores seguían entendiendo la sucesión como parte de un juego de individuos y camarillas. La sociedad se organizaba cada vez más en partidos políticos modernos como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Liga Sur, etc. ¿Sí? Aquí hay ciertos puntitos que están buenos para trabajar. En primer lugar, el sector conservador creía que podía ganar fácilmente las elecciones. Esto tiene que ver con que desde 1880 el partido que estaba más instalado a nivel nacional era el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? O sea, el que tenía el aparato, como le decimos nosotros, era el Partido Autonomista Nacional. Y consideraban que con mayor participación sus gobiernos serían más legítimos y se reduciría el conflicto social. Esto nos habla de que había un conflicto social, ¿sí? Un conflicto social fuerte eh, que desde principios del siglo XX, ¿sí? Eh, empieza
a ponerse cada vez más intenso, ¿sí? Fundamentalmente con el desarrollo del capitalismo en la Argentina y la aparición cada vez más frecuente de una clase social, una de las dos clases sociales del sistema capitalista, que es el proletariado, ¿sí? Con la extensión del proletariado, la proletarización de las masas, tanto rurales como, eh, ahí voy con la pregunta, tanto rurales como urbanas, ¿sí? Eh, Hubo un crecimiento de un sector social, ¿sí? Que es una clase social en particular, que es el proletariado. Acá me preguntan por el chat, eh, bien, me preguntan si hubo un sector, un crecimiento de los sectores medios, ¿no? Lo que vino a representar Irigoyen. Bien, hay un crecimiento de lo que se llamaría la pequeña burguesía, ¿sí? Esa pequeña burguesía, eh, fundamentalmente urbana, tiene que ver con los profesionales, ¿sí? Los abogados, contadores, ¿sí? Sectores en general pertenecientes a la clase obrera que por su condición de, eh, por una condición específica que es la cualificación en una profesión, ¿sí? Salen de la clase obrera y pasan a la burguesía. Ahora bien, no es una burguesía desarrollada y con la capacidad que tiene la gran burguesía, ¿sí? O la oligarquía pampeana, por ejemplo, ¿sí? Es una pequeña burguesía. ¿Con qué me refiero a esto? Que dejan de ser obreros y pasan a ser burgueses, ¿sí? No tienen la potencia que podría tener un terrateniente, ¿sí? Pero, por ejemplo, un almacenero, un abogado, un contador, ¿sí? Diferentes profesiones pasan a ser pequeños burgueses. Y eso explica también el crecimiento de la Unión Cívica Radical, que viene a expresar a toda esa fracción de la pequeña burguesía, ¿sí? Muy buena pregunta, ¿sí? Ahora bien, el conflicto social está fundamentalmente dinamizado por el proletariado durante el principio del siglo XX. Sí, es verdad que durante finales del siglo XIX, la pequeña burguesía es, es uno de los sectores más intensos en el conflicto social, ¿sí? Si recordamos la Revolución del Parque de 1890, vemos ahí como el momento cúlmine de la explosión y la aparición de la pequeña burguesía, ¿sí? Pero entrado el siglo XX, el sector más dinámico en el conflicto social va a ser el proletariado, ¿sí? Y esto fundamentalmente impulsado por primero y principal, la proletarización, digamos, de los propios sectores, tanto agrarios, ¿sí? Como urbanos. Proletarización de la población que vive en esos lugares, autóctona, ¿sí? Pero también con la llegada de inmigrantes, ¿sí? Que llegan de a millones de los países europeos, ¿sí? Y fundamentalmente los que llegan son proletarios, ¿sí? Son proletarios generalmente de grandes ciudades que vienen con la promesa o con la ilusión de conseguir tierra y convertirse en propietarios, ¿sí? Muchos de ellos son estafados, ¿sí? Y terminan o perdiendo sus tierras o viendo que están cultivando en tierras de arriendo, ¿sí? O diferentes formas, ¿no? de tenencia de la tierra. Entonces, paulatinamente esos sectores que habían llegado al campo empiezan a pasar a la ciudad, ¿sí? Se empieza a armar un proletariado urbano. Bien, está por quedar un minuto de esta sesión, así que voy a cerrarla, ¿sí? Va a guardar el progreso de la clase hasta ahora y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Les parece? Y seguimos con la clase. Dale. Perfecto. Bien.
Vamos a seguir entonces. Estábamos hablando un poco de la llegada de estos sectores obreros y de inmigrantes de Europa, ¿sí? Que empezaban a agruparse fundamentalmente en asociaciones sindicales, ¿sí? Asociaciones obreras, eh, y comenzaban a desarrollar eh, acciones políticas fundamentalmente, ¿sí? Ligadas a sus experiencias de organización de clase de Europa, ¿sí? Fundamentalmente anarquistas y socialistas, ¿sí? Esos eran los dos grandes grupos de principios del siglo XX, ¿sí? Son mucho más rimbombantes las acciones de los sectores anarquistas, ¿sí? Con ciertos asesinatos, ciertos intentos de magnicidios y la represión policial, digamos, que va seguido a eso, ¿sí? Eh, Tenemos varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la Semana Roja, donde Ramón Falcón termina, digamos, enfrentando, Ramón Falcón, comisario, digamos, de la Policía de Buenos Aires, se enfrenta a una gran movilización y deja cientos de muertos, ¿sí? En la plaza, producto del enfrentamiento con manifestantes en la Plaza del Congreso, ¿sí? Eh, Eso después lleva a la acción de Radowisky de asesinar a Falcón, ¿no? Bueno, esos son como los hitos, digamos, de la lucha anarquista, ¿no? Pero también los socialistas comenzaban a organizarse fundamentalmente a partir de los preceptos de la Segunda Internacional, ¿sí? En la participación política activa, ¿no? Y se logra, por ejemplo, la llegada del primer diputado socialista por el distrito electoral de La Boca, ¿sí? Eh, el primer diputado socialista de América, ¿no? Bien, esos son un poco los momentos, digamos, cúlmines de esa nueva llegada, de esa nueva oleada de sectores proletarios a la Argentina, ¿sí? Fundamentalmente reunidos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿sí? Esos son como los tres ejes más importantes de llegada de esos sectores. Bien, la lógica de poder de los conservadores tenía que ver con un juego de sucesiones, ¿sí? De camarillas que iban acordando entre ellos la sucesión en grupos, digamos, fraternidades dentro del Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Esa lógica se empieza a quebrar producto de la llegada de estos sectores políticos novedosos, ¿sí? Y con formas internas de organización totalmente distintas y modernas a los del Partido Autonomista Nacional. Entre ellos, Partido Socialista, ¿sí? Fundamentalmente es, digamos, como el más novedoso, y la UCR, que va sufriendo un proceso continuo de modernización con los famosos, digamos, congresos nacionales de la Unión Cívica Radical, que desde su perspectiva ellos se abstenían de participar de las elecciones, ¿sí? Decidieron no participar porque veían lo fraudulento del régimen, eh, pero a nivel interno seguían desarrollando su política y denunciando la política fraudulenta justamente del Partido Autonomista Nacional. Bien, eso como un poco entender que los tiempos de la política se estaban haciendo mucho más difíciles y distintos también para las camarillas conservadoras que para 1910, si el año del centenario, veían como había cada vez más un desinterés por parte de la población, fundamentalmente obrera, y de la pequeña burguesía también, de participar del proceso electoral o de atender a las normativas vigentes, digamos, en torno a la política represiva que tenía el Estado, ¿sí? O sea, había cada vez más protestas, cada vez más acciones, cada vez más audaces, ¿sí? Y eso terminaba por
complicar cada vez más el panorama y la dominación del poder por parte de los conservadores, ¿sí?